habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. El libro de los Proverbios, capítulo 28. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente,
Mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro, y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre, y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A Través de la Biblia. Nos encontramos hoy, amigo oyente, en el capítulo 28 del libro de Proverbios. Nos quedan 2 estudios más en este libro, por lo menos esperamos poder completarlo en ese período.
El versículo 1, pues, de este capítulo 28 nos dice lo siguiente: Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. El pecado, amigo oyente, a pesar del punto de vista que pueda tener el hombre acerca de él, coloca a las personas siempre en un temor permanente, y estas personas viven en un tiempo donde se condenan a sí mismos. Esta es una condenación propia. En cierta ocasión se encontraba un joven escuchando a un predicador que explicaba la Biblia. Por la forma en que él se estaba defendiendo, el predicador se dio cuenta que este joven estaba viviendo en pecado con una muchacha. Él comenzó a defender lo que estaba haciendo aún antes de que alguien le acusara por ello. El predicador nunca dijo nada de lo que este joven estaba haciendo, pero la conciencia de él, de una forma u otra, lo motivaba a defenderse a sí mismo. Y aquí leemos: huye el impío sin que nadie lo persiga. Nadie se había puesto a señalar a este joven, ya que el predicador ni sabía quién era él. Sin embargo, este joven sintió su pecado y pensó que debía defenderse. Estaba allí. Mas el justo está confiado como un león. Si el hombre no es culpable, entonces, amigo oyente, puede hablar sin dificultades. Es cuando esta persona es culpable que tiene esta clase de pensamientos. Psicológicamente, eso se indica como complejo de culpabilidad. Todos nosotros tenemos un complejo de culpabilidad. Cierto psicólogo dijo en cierta ocasión, cuando escuchó a un predicador hablar acerca del complejo de culpabilidad en un estudio bíblico, que uno tendría que hablar mucho más sobre esto. Habría que enfatizarlo más. Este hombre dijo que el complejo de culpabilidad es parte de una persona como lo es su brazo derecho, y uno no puede librarse de ello simplemente por desear hacerlo. Hay muchas personas que intentan hacer eso. Y este psicólogo dijo que él y sus colegas pueden mover este complejo de un lado a otro, cambiándolo de posición, pero nunca lo pueden eliminar. Otros psicólogos, aquellos que no creen en Dios, le pueden decir a una persona: usted es muy religiosa, y su religión le está dando a usted un complejo de culpabilidad. Lo que usted tiene que hacer es salir a la calle, irse a un bar y conquistar a un miembro del sexo opuesto. Bueno, ¿por qué dicen eso? Dicen eso porque es algo malo. Esa es la razón por la cual lo dicen. Y uno nunca escucha a uno de estos psicólogos diciendo: bueno, váyase a su casa y coma una buena cena y esté seguro de dormir bien esta noche. Ellos no hacen eso. Dicen la otra cosa. ¿Por qué? Porque tienen eso en el corazón. Esa cosa terrible que se encuentra en el corazón de cada uno de nosotros. El complejo de culpabilidad. Bueno, vamos a destacar algunos de los puntos sobresalientes de este capítulo 28 de Proverbios, y vamos a leer ahora el versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley. Eso quiere decir la palabra de Dios. Porque hasta el tiempo en que Salomón escribió estos proverbios, todo esto se llamaba ley. Aquí se incluían el libro de Josué, el libro de Jueces, y eso era todo. También, por supuesto, había muchos salmos que David había escrito y que estaban siendo utilizados entonces. Así que todo esto se llamaba la ley en ese entonces. Lo que Dios está diciendo en este versículo es lo siguiente: si usted quiere que Dios lo escuche a usted, entonces usted debe escucharle a Él primero. Él nos dejó eso bien en claro. Él no escucha la oración de los impíos. Hay algunos que opinan que cuando el hombre impío se encuentra en dificultades, porque algún hijo está enfermo, él puede ir de una manera muy sentimental a Dios y pedirle que ayude a su hijo o a su hija a recobrar su salud. Mejor sería que este hombre buscara a un amigo que es temeroso de Dios para que ore por su hijo o por su hija. Y por cierto que esperamos que el Señor pueda curarlos. Pero Dios no va a escuchar la oración del hombre impío, porque Dios dice que Él no hace eso. El apóstol Pedro, allá en su primera epístola, capítulo 3, versículo 12, nos dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios nos indica de una manera muy clara cuál es la posición que Él ocupa. Y aquí se nos está diciendo que la oración del impío es una cosa abominable ante Dios. Resulta un pecado ante Dios. Ahora, el versículo 10 de este capítulo 28 nos dice: el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos
heredarán el bien. Esta es una ley de Dios que opera en este mundo. Y usted puede descubrir eso al leer las páginas de la palabra de Dios. Usted puede encontrar una y otra vez ejemplos de lo que aquí se menciona. Por ejemplo, podría tomar usted la vida de David. Lo que él hizo trajo un escándalo a su propia familia y a su hogar. Ahora, la primera parte del versículo 11 nos dice, el hombre rico es sabio en su propia opinión. Una de las cosas acerca del rico es que las riquezas alimentan su orgullo y su engreimiento. Es algo que sucede en una forma natural, digamos, a esta gente. Y usted en el día de hoy puede escuchar a un hombre rico dar un testimonio en un banquete, especialmente si es un banquete destacado. Pero, ¿ha escuchado usted alguna vez a un hombre pobre, sencillo, ordinario, dar un testimonio? Usted puede escuchar a los grandes hombres de este mundo dando testimonios aún delante de los presidentes de las naciones. Pero, ¿ha escuchado usted alguna vez que una persona común y sencilla presente su testimonio? Pero notemos lo que nos dice Dios en el versículo 11 de este capítulo 28 de Proverbios. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Ese hombre pobre quizás sea pobre según las cosas de este mundo. Los pobres de este mundo, sin embargo, son ricos en fe. Y ese hombre pobre puede escuchar el testimonio que está dando ese hombre rico y saber que es algo vacío, que todo es una apariencia falsa y fingida, sin realidad. Y aun si eso fuera real, le faltaría ese sentido de discernimiento y entendimiento de las cosas espirituales. Posiblemente usted haya tenido oportunidad de asistir a un banquete donde un hombre rico es quien da su testimonio. Este hombre destacado en los negocios se levanta y habla a los demás y dice ciertas cosas. Y luego puede ver en la audiencia a personas que tienen verdadero discernimiento espiritual, que bajan la cabeza porque les da vergüenza escuchar las cosas que este hombre dice. Este proverbio, pues, que tenemos aquí es algo realmente bueno, y un proverbio que por lo general no recibe la atención debida. Ahora el versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este es un gran versículo, amigo oyente. Usted como creyente puede tratar de ocultar sus pecados. Y eso, amigo oyente, es una práctica bastante común entre los creyentes de la actualidad. Uno puede encontrar en muchas iglesias en la actualidad que se le coloca una simple venda de silencio sobre el cáncer del pecado. A esta gente no le gusta hablar acerca de eso. Ellos aparentan ser perfectos uno ante el otro, lo que quiere decir que piensan que son muy buenos. Pero aquí se nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Y los creyentes en el día de hoy deben saber que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No nos estamos refiriendo a una confesión pública del pecado. Esto es un asunto entre usted y el Señor, pero es algo con lo cual usted debe tratar. Creemos que es una gran equivocación el tratar de aparecer ante los demás como si uno no tuviera ningún pecado. Aquí leemos, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¡Cuán maravilloso es esto! Ahora el versículo 14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Este es otro proverbio maravilloso. Esto es lo que quiere decir el andar en el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que su corazón está abierto hacia Dios todo el tiempo. Lo opuesto a esto lo tenemos en este versículo. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El hombre que teme a Dios es un hombre que está escuchando a Dios, un hombre que está tratando de andar de la forma en que complace a Dios, andando en humildad ante el Señor, andando en tal manera que reconozca su debilidad y su completa dependencia de Dios. Eso es lo que quiere decir eso. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Hay algunos que opinan que en el día de hoy pueden andar con el corazón endurecido. En una de las cartas que recibimos en nuestro programa, leímos lo que una señora nos decía. Estoy escribiendo esto en amor. Ustedes han señalado las faltas de la iglesia y de sus miembros y han criticado a los creyentes que se encuentran en las iglesias en el día de hoy. Pero, ¿no tienen ustedes una palabra de estímulo, de ánimo? Amigo oyente,
nosotros estamos tratando de enseñar la palabra de Dios. Creemos que nos encontramos en días de apostasía, y esto se puede comprobar hablando con los pastores y misioneros por todo el mundo. Existe una condición muy triste en la iglesia. Reconocemos que hace falta infundir ánimo, pero cuando damos ánimo a los creyentes, lo hacemos tomándolo de la palabra de Dios, y es para todos los santos, y no llamamos la atención necesariamente a la iglesia. Sin embargo, nos referimos a la iglesia local, cuando la palabra de Dios explica con claridad que Él está hablando acerca de estas cosas a quienes han hecho una profesión de ser creyentes en la actualidad. Opinamos que el prevenir o amonestar de antemano nos ayuda a estar preparados sobre lo que vendrá. Hay muchas personas en la iglesia y fuera de ella que sienten desánimo por lo que ven que sucede en las vidas de otros creyentes, y como resultado de eso están apartándose de la religión. Sin embargo, podemos señalar que hay muchos creyentes, santos maravillosos, que se encuentran en la iglesia en el presente y que por lo general no ocupan lugares destacados. Y con estos creyentes uno puede de veras tener una comunión hermosa, y uno puede poner su confianza en ellos. Siguiendo ahora adelante, pasemos al versículo 17. Y dice, el hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro, y nadie le detendrá. Es decir, que un hombre que está consciente de haber cometido un crimen tiene que llevar en su conciencia una carga terrible y puede llevarlo a cometer suicidio. Hay muchos casos como estos en el día de hoy. Uno de los primeros que podemos destacar es el de Judas Iscariote. Él llegó a cometer suicidio debido al terrible crimen que cometió. Un oficial de la fuerza de la policía dijo en cierta ocasión, hay veces que un crimen queda sin resolver por muchos años, y la policía no tiene ninguna indicación de qué manera fue cometido ni quién lo cometió. De pronto se aparece un hombre o una mujer y quiere confesar el crimen que ha cometido. A veces estas personas se encuentran en la prisión por otro crimen que han cometido y confiesan este otro que no estaba resuelto. ¿Por qué? Porque esto pesa en el corazón y en la mente de la persona, amigo oyente. Uno no puede escapar a eso. Dios lo hizo a usted de esa manera con la esperanza de que esto lo lleve a usted de regreso hacia Él. Ahora, el versículo 24 de este capítulo 28 de Proverbios dice, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Un joven puede pensar, bueno, después de todo, yo voy a heredar lo que tiene mi papá, así que puedo tomar estas cosas ahora mismo. Bueno, amigo oyente, eso es un crimen ante los ojos de Dios. Y a propósito, fue por eso que el Señor Jesucristo reprendió a los líderes religiosos de su día, porque ellos habían creado una tradición. Allá en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 10 al 13, el Señor Jesús, hablando a los fariseos y los escribas, les dijo, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea que si un hombre simplemente decía corbán a sus padres, no hacía ninguna diferencia si los ignoraba completamente y no los ayudaba. Es muy fácil, por la relación que existe, el negar apoyo o el tomar algo que no le corresponde a uno. Y eso es lo que nuestro Señor condenaba. Ahora vamos a considerar algunos versículos del capítulo 29. El versículo 1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Dios tiene muchas formas de reprender a un hombre, y éste puede continuar en su pecado. Pensamos que hay muchas personas que han sido advertidas antes de que el juicio caiga sobre ellas, y muchas veces les llega aún en esta vida. En cierta ocasión ocurrió un terrible accidente de tráfico, y un estudiante cuenta la siguiente historia. Este joven dijo que ese automóvil había sido ocupado por un estudiante de secundaria y su novia. Ellos habían ido a buscar a otra amiga para que saliera con ellos, pero ella les dijo que no quería salir porque iba a asistir a una clase bíblica. Sin embargo, ellos insistieron en que ella fuera con esta pareja, pero esta jovencita se negó diciendo que tenía que ir a esa clase bíblica y que quería que estos jóvenes la acompañaran a ella también, a lo cual ellos contestaron, bueno, nosotros te llevamos,
pero no vamos a asistir a la clase. Así es que llevaron a esta jovencita, y en el camino ella les presentó, les explicó lo que Cristo significaba para ella. Ella les dijo, ¿saben una cosa? He aceptado a Cristo como mi Salvador en esta clase bíblica, y ustedes lo necesitan también. Pero estos jóvenes simplemente se rieron. Dejaron a esta joven en la clase bíblica, y 5 minutos después, avanzando a gran velocidad por la calle, fueron embestidos por un bus, y ambos fallecieron instantáneamente. Ahora este versículo 1 del capítulo 29 de Proverbios nos dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. En la Biblia tenemos algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, Coré, Datán, Abirán, Belsasar y Jezabel. Todos estos son ejemplos que tenemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de cosas como estas. Ahora el versículo 2 de este capítulo 29 dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Ya hemos tenido un versículo como este que nos habla del hecho de que los impíos están en el poder. Un grupo de ellos que nunca resuelven ningún problema. Pero un hombre justo es capaz de brindar bendición a una nación. Y eso es lo que se necesita en nuestras naciones en la actualidad. No necesitamos que nos digan que tienen la solución para todos los problemas, porque sabemos que ninguna persona que diga que tiene una solución para los problemas del presente, lo tiene que decir en son de prepotencia. Lo que hace falta, amigo oyente, en el día de hoy, son hombres justos y que se mantengan firmes por lo que es correcto, cualquiera sea el precio. Y creemos que un hombre así es mucho mejor que un partido completo, no importa cuál sea ese partido. Este proverbio es algo verdaderamente hermoso. Ahora el versículo 4 de este capítulo 29 dice, el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. David fue quien hizo esta declaración cuando dijo allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 3, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Sin embargo, él tenía que reconocer y confesar, no es así mi casa para con Dios. Solo Cristo es el Rey que por medio del juicio establecerá la tierra. Aquí dice, el Rey con juicio afirma la tierra. Y esa es la razón para la venida de Cristo a esta tierra. Esa es la única esperanza que tiene el mundo del día de hoy. Gracias al Señor que la iglesia va a partir de esta tierra antes de que Él venga aquí. Esa es la promesa que Él nos ha dado. Y este asunto de dar regalos o presentes, cuán notable es esto en la política del día de hoy. Y esto no hace excepción de partidos tampoco. Lo encontramos por todas partes. Y quizá usted conoce casos específicos en su propio país. Hay algunas cosas maravillosas que se mencionan aquí en este capítulo 29 de Proverbios que no hemos podido finalizar hoy. Así es que tendremos quizá 2 oportunidades más para observar todavía este maravilloso libro de Proverbios. Y esperamos que todo este estudio que hemos tenido y este recorrido que hemos efectuado por este importante libro haya sido de verdadera bendición para su corazón. Y vamos a detenernos por hoy aquí, amigo oyente. Dios mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos el estudio de este capítulo 29 de Proverbios y procuraremos entrar también en el capítulo 30. Cantaré Baruch Hashem Avinu Melech Hamlachim. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes es. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Bendito eres, Señor nuestro Dios del universo, Rey. Cantaré Baruch Hashem Avinu Melech Hamlachim. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes es. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Bendito eres, Señor nuestro Dios del universo,
Rey, y cantaré a Kadosh, Baruch Hu, Baruch Hashem. Bendito tú, oh Santo Dios, su nombre es, y cantaré Meshicheinu, Malkeinu, Yeshuateinu, mi Mesías y mi Rey Yeshua es él. Cantaré Baruch Hashem, Avinu Melech HaMelachim. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes es. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam. Bendito eres, Señor nuestro Dios, el universo Rey. Y cantaré a Kadosh, Baruch Hu, Baruch Hashem. Bendito tú, oh Santo Dios, su nombre es, y cantaré Meshicheinu, Malkeinu, Yeshuateinu, y mi Mesías y mi Rey Yeshua es él. Bendito eres, Señor nuestro Dios, el universo Rey. El libro de Números. Este cuarto libro de la Biblia continúa la historia de Israel después de su éxodo de la esclavitud en Egipto. Dios los había llevado al monte Sinaí y ahí había hecho un pacto con ellos. Y a pesar de la rebelión de Israel, Dios, en su gracia, proveyó en el tabernáculo una manera en que Israel pudiera vivir cerca de su santa presencia. Así que el libro de Números comienza cuando Israel termina su estadía de 1 año en el monte Sinaí, y ellos se dirigen al desierto en camino a la tierra que Dios le prometió a Abraham. La narrativa del libro está diseñada de acuerdo a las etapas de su viaje, así que la primera sección empieza en el monte Sinaí, pero luego ellos salen y viajan al desierto de Parán. Y luego, después de ahí, viajan a las llanuras de Moab, que están justo frente a la tierra prometida. Ahora, la primera parte inicia con un censo donde el pueblo es contado, y de ahí viene el nombre del libro. Y luego hay leyes sobre cómo las tribus de Israel debían ser acomodadas en el campamento. Así que el tabernáculo debía ir en el centro, y luego, alrededor de él, los sacerdotes y levitas, y alrededor de ellos, las 12 tribus cuidadosamente ordenadas con Judá a la cabeza. Todo esto era un símbolo elaborado sobre cómo la presencia santa de Dios estaba en el centro de su existencia como pueblo. Esto es seguido por toda una serie de leyes que comunicaban las leyes de pureza del libro de Levítico. Si la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos, debía hacerse todo el esfuerzo para que el campamento fuera un lugar puro, un lugar que reciba la santidad de Dios. En el capítulo 10, la presencia de Dios se levanta del tabernáculo y guía a Israel lejos del Sinaí, hacia el desierto. E inmediatamente las cosas comienzan a marchar terriblemente mal. En el capítulo 11 el pueblo empieza a quejarse de hambre y sed y empiezan a decir que quieren regresar a Egipto. Luego, en el capítulo 12, incluso el hermano y la hermana de Moisés empiezan a oponerse y a hablar mal de él delante de todo el pueblo. Este viaje no tuvo un buen comienzo. La siguiente sección comienza cuando los israelitas llegan al desierto de Parán, más o menos a la mitad del camino a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés que envía a los 12 espías, uno por cada tribu, para que puedan reconocer la tierra prometida. Y cuando todos los espías regresan, 10 de ellos dicen que no hay posibilidad de que Israel pueda sobrevivir allí, porque los cananeos los destruirán. Pero hay 2 espías, Caleb y Josué, que dicen que Dios puede salvarlos. Pero los 10 provocan al pueblo a una ira temerosa y empiezan a planear un motín. Van a nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto. Así que Dios está comprensiblemente molesto y Moisés intercede en favor del pueblo.
Él le pide a Dios que sea fiel a sus promesas a Abraham. Así que Dios lo hace, pero no a expensas de su justicia. Él le da a estos israelitas lo que ellos desean, no entrar a la tierra. Y Dios sentencia a esa generación a vagar en el desierto durante 40 años hasta que mueran. Solo sus hijos entrarán a la tierra prometida. Ahora, tú pensarías que esta severa consecuencia los haría despertar, pero las cosas se ponen peor. En la siguiente historia aparece todo un grupo de levitas que empezaron una rebelión y retan el liderazgo de Moisés y de Aarón, diciendo que han ido demasiado lejos. De manera que Dios lidia severamente con estos levitas y renueva su compromiso con Moisés y Aarón como los líderes de Israel. Ahora, mientras dejan la región de Parán y vuelven a viajar, las cosas se empeoran de nuevo. Los israelitas empiezan a quejarse otra vez sobre su sed y le preguntan a Moisés por qué los sacó de Egipto. Así que Dios le dice a Moisés que le hable a una roca para sacar agua para todo el pueblo. Pero Moisés no hace eso, sino que excede los límites. Golpea la roca 2 veces y luego dice: «¡Rebeldes! ¿Tenemos nosotros que sacarles agua de esta roca?». Así que Moisés deshonra a Dios al ponerse en el lugar de Dios como el que provee agua. De manera que Moisés hace que caiga sobre sí mismo el mismo destino que el de la generación en el desierto. Él también morirá en el desierto y no podrá entrar en la tierra prometida. Después de esto, los israelitas se rebelan una vez más, y Dios trae un juicio muy extraño sobre ellos. Serpientes venenosas vienen y muerden al pueblo. Así que Moisés intercede una vez más a favor del pueblo. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en una asta. Y todo el que vea a esta serpiente sería sanado de la mordida venenosa. Es un símbolo muy extraño, pero habla del reto que representa para Dios el permanecer fiel a su pacto. Él está en lo correcto al traer justicia sobre el pecado y la maldad de Israel. Pero incluso la justicia de Dios se transforma en una fuente de vida para aquellos que miran a Dios para ser sanados. A partir de aquí, el pueblo se dirige a las llanuras de Moab. La primera parte principal de esta sección se enfoca en la extraña figura de Balaam. El rey de Moab está asustado por este enorme grupo de gente viajando a través de su territorio. Así que contrata a un hechicero pagano, Balaam, para maldecir a Israel. Y en 3 ocasiones distintas, Balaam descubre que no puede maldecirlos. Él solo puede hablar bendición sobre Israel. Recuerda la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12. Así que no solo Balaam no puede maldecir a Israel, sino que Dios le da una visión sobre un futuro rey israelita que un día traerá la justicia de Dios a todas las naciones. Esta visión recuerda la promesa de Jacob a Judá en Génesis capítulo 49. Ahora, vale la pena detenernos a reflexionar en el flujo del libro hasta ahora. Las historias de rebelión en el desierto se amontonan una sobre otra, poniéndose cada vez peor. Y aunque Dios trae actos parciales de juicio sobre Israel, también continúa mostrándoles misericordia, proveyendo comida y agua en el camino. Y la historia de Balaam muestra la gracia de Dios de manera resplandeciente, porque ahí está Israel, en el campamento, murmurando y rebelándose. Pero en lo alto de las montañas, sin que ellos lo sepan, Dios los está protegiendo y hasta bendiciendo. Y es este contraste entre la rebelión de Israel en el desierto y la fidelidad de Dios lo que hizo a estas historias tan importantes para las postreras generaciones de Israel. Y las historias del desierto son recontadas una y otra vez por los profetas y los poetas bíblicos, e incluso por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y estas historias siempre sirven como advertencia, que aunque Dios permanecerá fiel a sus promesas del pacto, Él también permitirá que su pueblo sea parte de Él en rebelión y que enfrente las consecuencias. Después de esto, el resto del libro se enfoca en los hijos de la generación que pereció en el desierto, y ellos empiezan a prepararse para heredar la tierra prometida. Ellos hacen otro censo de la nueva generación, y luego ganan muchas batallas a los pueblos de alrededor. Y luego, algunas de las tribus empiezan a asentarse en la tierra prometida. Así que el libro termina con la nueva generación lista para entrar en la tierra prometida. Y Moisés está a punto de darles sus últimas palabras de sabiduría y advertencia. Pero por ahora, de eso trata el libro de Números.
El libro de Números, capítulo 31. Entonces el Señor le dijo a Moisés: En nombre del pueblo de Israel, toma venganza en contra de los madianitas por haber conducido a mi pueblo a la idolatría. Después morirás y te reunirás con tus antepasados. Así que Moisés le dijo al pueblo: Escojan algunos hombres y ármenlos para pelear la guerra de venganza del Señor contra Madián. De cada tribu de Israel envíen 1000 hombres a la batalla. Entonces escogieron a 1000 hombres de cada tribu de Israel. En total reunieron a 12,000 hombres armados para la batalla. Así que Moisés envió a 1000 hombres de cada tribu, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, los dirigió en la batalla. Llevaban los objetos sagrados del santuario y las trompetas para dar la orden de ataque. Así que atacaron a Madián, tal como el Señor le había ordenado a Moisés, y mataron a todos los hombres. Los 5 reyes madianitas, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, murieron en la batalla. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. El ejército israelita capturó a las mujeres y a los niños madianitas y tomó como botín el ganado y los rebaños y toda su riqueza. Quemaron todas las ciudades y las aldeas donde los madianitas habían vivido. Después que reunieron el botín y a los cautivos, tanto personas como animales, llevaron todo a Moisés, al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad de Israel que acampaba en las llanuras de Moab, al lado del río Jordán frente a Jericó. Entonces Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la comunidad salieron a su encuentro afuera del campamento. Pero Moisés se enfureció con los generales y los capitanes que volvieron de la batalla. ¿Por qué dejaron con vida a las mujeres? Precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Así que maten a todos los niños varones y a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales. Dejen con vida únicamente a las niñas vírgenes. Pueden quedarse con ellas. Y todos ustedes, los que hayan matado a alguien o hayan tocado un cadáver, deben permanecer fuera del campamento durante 7 días. Purifíquense, ustedes y sus prisioneros, en el 3er día y en el 7º. Purifiquen también toda su ropa y todo lo que está hecho de cuero, pelo de cabra o madera. Entonces el sacerdote Eleazar les dijo a los hombres que participaron en la batalla: El Señor le ha dado a Moisés este requisito legal. Todo lo que está hecho de oro, plata, bronce, hierro, estaño o plomo, es decir, todos los metales resistentes al fuego, deberán ser pasados por el fuego para que queden ceremonialmente puros. Además, deben purificar estos objetos de metal con el agua de la purificación. Pero todo lo que no es resistente al fuego, lo purificarán únicamente con el agua. El 7º día laven su ropa y quedarán purificados. Entonces, podrán regresar al campamento. Después el Señor le dijo a Moisés: Tú, el sacerdote Eleazar y los jefes de las familias de cada tribu, hagan una lista de todo el botín tomado en la batalla, incluidos la gente y los animales. Luego dividan el botín en 2 partes y den la mitad a los hombres que lucharon en la batalla y la otra mitad al resto del pueblo. De lo que le pertenece al ejército, entreguen primero la porción del botín que le corresponde al Señor. 1 de cada 500 prisioneros, así como del ganado, de los burros, de las ovejas y de las cabras.
esta porción de lo que le corresponde al ejército, entrégasela al sacerdote Eleazar como ofrenda al Señor. De la mitad que pertenece al pueblo de Israel, toma 1 de cada 50 de los prisioneros y del ganado, de los burros, de las ovejas, de las cabras y otros animales. Entrega esta porción a los levitas, que están encargados del cuidado del tabernáculo del Señor. Así que Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron lo que el Señor ordenó a Moisés. El botín que quedó de todo lo que los hombres de guerra habían tomado sumó 675,000 ovejas y cabras, 72,000 cabezas de ganado, 61,000 burros y 32,000 muchachas vírgenes. La mitad del botín se entregó a los hombres de guerra. El total sumó 337,500 ovejas y cabras, de las cuales 675 eran la porción para el Señor. 36,000 cabezas de ganado, de las cuales 72 eran la porción para el Señor. 35,500 burros, de los cuales 61 eran la porción para el Señor. Y 16,000 muchachas vírgenes, de las cuales 32 eran la porción para el Señor. Moisés le dio al sacerdote Eleazar la porción del Señor, tal como el Señor lo había ordenado. La mitad del botín pertenecía al pueblo de Israel, y Moisés la separó de la mitad que pertenecía a los hombres de guerra. El total entregado a los israelitas sumó 337,500 ovejas y cabras, 36,000 cabezas de ganado, 30,500 burros, 16,000 muchachas vírgenes. De la mitad entregada al pueblo, Moisés tomó 1 de cada 50 prisioneros y animales y los dio a los levitas que cuidaban el tabernáculo del Señor. Todo se realizó como el Señor le había ordenado a Moisés. Después los generales y los capitanes vinieron a Moisés y le dijeron: Nosotros, tus servidores, contamos a todos los hombres que salieron a la batalla bajo nuestras órdenes. No falta ninguno de nosotros. Así que, de nuestra porción del botín, presentamos como ofrenda al Señor los artículos de oro que tomamos: brazaletes, pulseras, anillos, aretes y collares. Esto purificará nuestras vidas ante el Señor y nos hará justos ante Él. Entonces Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de todos los comandantes del ejército, que consistía en todo tipo de joyas y artículos artesanales. El oro que los generales y los capitanes presentaron como ofrenda al Señor pesaba aproximadamente 190 kilos. Todos los hombres de guerra habían tomado para sí parte del botín. Así que Moisés y el sacerdote Eleazar aceptaron los regalos de los generales y capitanes y llevaron el oro al tabernáculo como recordatorio al Señor de que el pueblo de Israel le pertenece. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo diario por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y hoy hemos llegado al capítulo 31 del libro de Números.
Ya pronto estaremos terminando este maravilloso libro que nos ha mostrado cómo fue el peregrinaje del pueblo de Israel antes de entrar a la tierra de Canaán. 40 años pasaron en el desierto. Hay una omisión de algunos acontecimientos ocurridos en ese periodo de 40 años que Dios no reveló, porque Él proyecta nuestra mente hacia la conquista de la tierra prometida. Ese peregrinaje, ese periodo de 40 años, no fue relatado en la Escritura, sino que los acontecimientos ocurrieron desde que los padres de esta nueva generación desobedecieron la voz del Señor y hasta que la nueva generación ya ha crecido y se ha desarrollado y está lista para conquistar la tierra de Canaán. Si no quieres perderte ninguno de los videos explicados que estaré subiendo diariamente, suscríbete ahora mismo a este canal de esperanza y activa las notificaciones. También compártelo con otras personas para juntos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Al finalizar este video, voy a leer los comentarios que ustedes dejaron en el video anterior. El capítulo 31 comienza de la siguiente manera. El Señor dijo a Moisés, fue Dios el que habló, y dijo, haz la venganza. Aquí aparece una palabra que quizás sea extraña para nosotros, pues no la hemos visto en todo el texto bíblico. Venganza. La venganza de los israelitas contra los madianitas. Recordemos que alrededor de toda la tierra de Canaán había poblaciones que tenían cierto tipo de relación con Israel por afinidad, como Edom, Moab y en este caso también los madianitas. Madián era descendiente de los hijos de Abraham con Cetura, los madianitas, de los cuales también salió Jetro, pero también salió un hombre llamado Balaán, quien tuvo en algún momento de su experiencia, como ya lo hemos estudiado en 3 capítulos del libro de Números, tuvo una relación con Dios y llegó a ser profeta del Señor, pero su ambición, su deseo a las ganancias monetarias, lo hizo olvidarse de sus principios y fue incitado, movido, llamado, persuadido por Balac para que maldijese al pueblo de Israel, pero Dios no se lo permitió. Sin embargo, Balaam fue aquella persona que también aconsejó a Balac a llevar a Israel a la idolatría a través de las mujeres que sedujeron a muchos hombres israelitas, de los cuales murieron 24,000 en Baal Peor. Y el capítulo 31 trata un poco acerca de esta situación. Dios va a hacer una obra de juicio, hizo un juicio retributivo a los madianitas, quienes no eran ignorantes de la palabra de Dios, no eran ignorantes de la voluntad de Dios, porque habían tenido un profeta llamado Balaán, y este profeta hablaba directamente con Dios, y ahora ha llegado el momento de hacer juicio. Lo interesante es que los israelitas también fueron juzgados en Baal Peor, cuando Dios mandó a matar a todos los idólatras que habían cedido ante las presunciones de las mujeres. Así que el juicio comienza por la casa de Dios, y el Señor dará su justo pago a cada uno según sus obras. Y esto también tiene una aplicación para el contexto en que tú y yo estamos viviendo. Dios lleva un registro detallado de todas nuestras acciones. El plan de Dios es que todo el mundo se salve. Él ha provisto la salvación para todos los seres humanos, para todas las personas. Pero no todos se van a salvar, no porque no hayan recibido el conocimiento de la verdad, sino porque lo rechazaron. Algunos lo aceptaron al principio y se apartaron, y otros sencillamente decidieron no tener ningún tipo de conocimiento de la verdad ni vivirla. Y esto, por supuesto, va a traer consecuencias sobre nuestra vida. Nuestras decisiones traen consecuencias. Y este capítulo 31 habla, o por lo menos los primeros versículos, habla de el juicio que Dios hace sobre Madián, porque no solo despreciaron la palabra del Señor, sino que incitaron a otros a desobedecer a Dios.
Dice el versículo 3, entonces Moisés dijo al pueblo, armaos algunos de vosotros, no todos, para la guerra e id contra Madián para ejecutar la venganza del Señor. 1000 de cada tribu de Israel, dice el versículo 4, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 de cada tribu, 12,000 en pie de guerra. En el censo, más de 600,000 hombres estaban listos para la guerra, estaban aptos para la batalla. Pero Dios era el que les iba a ayudar, así que no necesitaba utilizar 600,000 hombres. Se utilizaron 1000 de cada tribu, 12,000 hombres en total. Moisés los envió, dice el versículo 6, a la guerra, 1000 de cada tribu, y Fines, ese mismo Fines, el hijo del sacerdote Eleazar, quien había atravesado con una lanza a un hombre que había traído a una mujer madianita a estar con ella dentro del campamento de Israel, posiblemente un hombre que estaba casado, que ya tenía una familia, porque era un jefe de las tribus. Entonces este hombre fue alanciado por su pecado y Fines fue el que fue descrito como aquel que tenía el celo del Señor, aquel que tenía el mismo espíritu que el Señor tenía contra el pecado, no contra las personas, sino contra el pecado. Y si una persona persiste estar en pecado, vivir en pecado, deleitarse en ese mal que nos separa de Dios, entonces el resultado final es la muerte. Dice el versículo número 7, pelearon contra Madián, como el Señor mandó a Moisés, y mataron a todo varón, mataron también a los reyes de Madián. Se mencionan a varios. O sea que la región de Madián, o el territorio de los madianitas, tenía varios gobernantes. Estaba Ebid, Resem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián, y mataron también y se menciona, a Balaán, hijo de Beor, a espada. Allí está entonces el juicio contra aquellos que creyendo desobedecieron. Y los israelitas trajeron cautivas a las mujeres madianitas y a sus hijos, su ganado y todos sus bienes. Y aquí el versículo 9 muestra un error de parte de estos 12,000 guerreros. Quizás no todos estos 12,000, pero se menciona la generalización de aquellos que tomaron la decisión de llevar a estas mujeres madianitas junto con niños al campamento de Israel. Esto estaba mal, esto estaba errado. Dios en ningún momento dijo que esto debía hacerse. Dice el relato que mataron a todos los varones y dejaron vivas a las mujeres. Esas mismas mujeres o sus hijas, quien habían incitado al pueblo de Israel y los habían inclinado hacia la adoración a falsos dioses. Quemaron todas sus ciudades, aldeas y campamentos, y tomaron todo el despojo y todo el botín personal y también sus bestias. Trajeron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a la congregación de Israel los cautivos, la presa y los despojos al campamento de los llanos de Moab. Allí estaba acampando Israel, junto al Jordán, frente a Jericó. Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación salieron a recibirlo fuera del campamento y se encontraron con esa sorpresa de que llegaron con mujeres madianitas. Mujeres que quizás eran atractivas, seductoras, bonitas. Quizás pudiéramos decir, tuvieron misericordia de ellas. Le vamos a extender la gracia y la misericordia a estas mujeres y a estos niños. Pero veamos entonces la reacción de Moisés cuando salió a recibir a los 12,000 soldados, que de hecho ni un solo soldado, dice la parte final o la continuación del capítulo 31, que ni un solo guerrero murió en batalla. Y eso es una indicación de que la protección de Dios estaba con ellos. La victoria no dependía de la fuerza ni la capacidad que estos soldados, estos guerreros tenían. De hecho, eran soldados y guerreros seleccionados porque estaban aptos a la guerra, porque eran jóvenes, porque tenían fuerza, porque tenían actitud, pero no eran personas que se entrenaban o que tenían algún tipo de entrenamiento militar, porque Israel
Era una cantidad de personas que estaban viviendo en el desierto y que cuidaban ganados y que dependían de la alimentación que Dios les daba todos los días. Dice el versículo 14 que Moisés se enojó con los capitanes del ejército y con los jefes de millares y centenas que volvieron de la guerra. Entre esos estaba Fines que, según el versículo 8, fue el que llevó los instrumentos santos con la trompeta en la mano para tocarla. Fines no era tampoco ignorante de esto, quizás estaba en desacuerdo, pero era un hombre contra todos. Entonces Moisés ahora ve esta situación y les dice: ¿por qué? Versículo 15, habéis dejado con vida a las mujeres. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién les dio esa orden? El versículo 16 expresa que fueron ellas, por consejo de Balaam, las que llevaron a los israelitas a prevaricar contra el Señor en peor. Fue Balaam quien aconsejó a Balac que sencillamente incitaran a los israelitas, a los varones, a la adoración falsa. No solamente es cometer un pecado, no solamente es ser inclinado al mal o yo hacer con mi cuerpo lo que me plazca o dedicar mi tiempo a como a mí me guste. O sea, no solamente es eso, sino que también está mal llevar a otras personas a cometer las faltas que yo cometo. Si yo quiero dedicar mi vida a la ociosidad y descuidar mi cuerpo consumiendo todo lo que se atraviesa y consumiendo bebidas alcohólicas, yendo a fiestas, eso está mal. Y yo voy a pagar por mi falta. Como dijeron las hijas de Zelofead, nuestro padre murió por su propio pecado. Él no participó de la rebelión de los hijos de Coré, ni de Datán, ni Abirán. Nuestro padre murió por sus propias debilidades. Quizá, no sé, no hay mucho detalle de la vida de Zelofead. Pudo haber sido un hombre consagrado que cometió errores. Pudo haber sido un hombre incitado al mal. La Biblia no da detalles, aunque las hijas de Zelofead fueron mujeres que fueron fieles al Señor. Así que este hombre, aunque es descrito que murió por su propio pecado, pudo haber sido un hombre que le dedicó su vida a Dios y cometió errores como cualquiera de nosotros. Pero en el caso de Balaam, que teniendo el conocimiento de la verdad se aparta de Dios, ahora lleva a otras personas a cometer falta. Eso es mucho peor. En el Nuevo Testamento, en palabras del Señor Jesús, se presenta una condenación contra aquel que desvía a otra persona. Si tú vives en pecado, si te deleitas en el pecado, o una persona comete faltas constantemente y no quiere cambiar, esa persona pagará por su propio precio. Pero si además de eso lleva o induce a otros a pecar, habrá mucho más castigo, habrá una condenación. Y eso era lo que pasaba en Madián, que no solamente se habían desviado de la verdad, aunque siempre hay un remanente, y ese remanente, Jetro, que era también madianita, no solamente vivían en pecado, sino que además de eso inclinaban a otras personas. Y Moisés se enoja mucho porque han traído mujeres al campamento que por supuesto ya vienen con creencias, con tendencias, con gustos que van a hacer desviar al pueblo de Israel, y también niños que se han criado, que tú puedes decir son niños inocentes, sí, pero se han criado en un ambiente que los va a llevar en el futuro a tomar actitudes en contra del pueblo de Israel. Yo quiero repetir nuevamente, mis queridos amigos y hermanos, Dios quiere la salvación de todas las personas. Dios quiere que todos se salven, pero todos no se van a salvar. No porque Dios no quiera salvarlos, ni haya disposición de salvación, o que la sangre de Cristo no cubra toda la humanidad, sino que nuestra propia actitud que nos separa de Dios traerá condenación para mi vida y para la vida de mis hijos que reciben mis influencias todos los días. Dios no quiere la muerte de las personas. Dios quiere la vida de las personas, pero Dios conoce el futuro y sabe precisamente cuál va a ser nuestra actitud. Él escudriña lo que hay dentro de nuestro corazón. Y Él sabía que las mujeres que ya se habían desarrollado, que habían tenido sus esposos o sus relaciones o su estilo de vida, estando en el campamento, iban a incitar a esos niños a la venganza. Y eso iba a traer más problemas para el pueblo de Israel.
Israel tenía que manifestarse o tenía que distinguirse por ser un pueblo santo. Yo les decía en el video anterior que la diferencia entre el pueblo de Israel bíblico y nosotros en la actualidad es que Israel era una familia de fe, era una comunidad de fe. Desde niños habían sido criados en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso en el libro de Deuteronomio vamos a leer con claridad que el Señor dice: las repetirás a tus hijos y las escribirás en las puertas de tus casas y en los postes, y las recordarás al salir de tu casa y al entrar de tu casa y al levantarte y al acostarte. Israel era un pueblo que estaba dedicado a la adoración a Dios. Era un pueblo espiritual que debió haber tenido una teocracia constante. Pero en un futuro decidieron ser como las demás naciones y poner un rey. Y Dios se los permitió, pero lamentablemente la consecuencia, el resultado, no se dejó de esperar. Dice el versículo 17: matad pues ahora a todo varón entre los niños, y matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Mujeres que ya no sean niñas, ya no sean mujeres inocentes, ya son mujeres que han tenido experiencia en la vida. Esas mujeres han de morir. Justicia retributiva, juicio, condenación. Cuando Cristo venga, Él vendrá a pagar a cada uno según su obra. Si estamos en la carne, si hemos satisfecho los deseos personales, los gustos, las inclinaciones, hemos echado a un lado la ley de Dios, que es la norma de nuestra vida, tendremos que pagar por nuestro pecado. Con todo dolor, el Señor tendrá que quitarle la vida a estas personas, y simplemente con el resplandor de su gloria eso sucederá, porque las personas no estarán preparadas. Por eso tú y yo tenemos que prepararnos. Estamos a la frontera de la tierra prometida y tenemos que prepararnos para la venida del Señor. Dice el versículo 19: y vosotros los que hayáis matado a otro hombre y hayáis tocado muerto, quedaréis 7 días fuera del campamento y os purificaréis. Al tercer y al séptimo día, vosotros y vuestros cautivos también purificaréis todo vestido, prenda de pieles, toda obra de pieles, toda de cabra o todo objeto de madera. El sacerdote Eleazar dijo a los hombres que habían vuelto de la guerra: esta es la orden que el Señor mandó: el oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, y todo lo que resiste el fuego, por fuego haréis de pasar. Así que no solamente debían purificarse ellos, los hombres que habían ido a la guerra, que habían matado, que se habían manchado con sangre, que habían tocado muerto, ellos debían purificarse. Y además de eso, todos los objetos materiales que pudieran pasarse por el fuego debían purificarse también. No se sabía qué habían hecho las personas con todos estos objetos, en qué los habían utilizado. Y los que no podían pasar por el fuego, entonces debían ser purificados con agua y repartidos entre los guerreros y entre el pueblo de Israel, y también debía dársele una parte a los levitas. ¿Qué significa esta expresión de repartir o de purificarse y de realizar juicio? Llegará un momento cuando nosotros estemos en la patria celestial después de 1000 años, seremos nosotros los que juzgaremos a nuestra familia. Seremos nosotros los que juzgaremos a todos los que hayan quedado en esta tierra y hayan muerto con el resplandor de la gloria del Señor. El Señor los levantará. Eso es lo que el libro de Apocalipsis describe como la segunda resurrección. Y seremos nosotros quienes los juzgaremos a ellos. Juzgaremos a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, con el dolor de nuestro corazón, porque nuestra vida claramente fue transformada y nuestro deseo es que muchas personas se salven. Predicar el Evangelio no es para condenar, no es simplemente para hacer sentir mal a una persona o para humillarla o para decirle: te vas a perder, pecador, en el fuego del infierno, no. Nuestro deseo en la predicación es que puedan las personas reflexionar y cambiar su vida y poder salvarse. Con cuánto dolor un padre puede juzgar a su hijo, pero debe hacerlo para la gloria de Dios, porque Dios revelará lo que hay en lo interno del corazón de cada persona. Tú y yo tenemos que ser jueces, pero no ahora. No es el momento de juzgar a nadie. Hoy se está llevando un juicio en el cielo, sí, pero ese juicio es simplemente investigativo.
donde se lleva un registro detallado de todas nuestras acciones. Después el Señor nos mostrará todo lo que está en los libros, y entonces podremos decir, como expresa el libro de Apocalipsis, justo eres tú, Señor, porque has dado a beber a todas las naciones del vino, del furor, de esa fornicación, de la cual se han deleitado. Bueno, la parte final entonces del capítulo 31 nos muestra la ofrenda que se presentó a Dios como muestra de agradecimiento porque le salvó la vida a todas las personas. Dice el versículo 48, los jefes de las tropas de aquel ejército, los jefes de millares y centenas, llegaron a Moisés y les dijeron, tus siervos han sacado la cuenta de los soldados que están a nuestro mando y ninguno ha faltado. Por eso tenemos una ofrenda al Señor de lo que hemos hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas para hacer expiación ante el Señor. Dice el versículo 54, que es el versículo final, Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de los jefes de millares y de centenas, los trajeron a la tienda de reunión por memoria de los israelitas ante el Señor por la victoria que habían obtenido. Y algo que me llama la atención, que no quiero pasar por alto, es el hecho de que el Señor le dice a Moisés que él, después de este acontecimiento, sería retornado a su pueblo, o sea, tendría que morir. Moisés fue testigo de esta última victoria, de esta batalla donde el Señor fue el que les permitió a Israel conquistar entonces esta venganza por lo que los madianitas habían hecho. Y esto nos permite a nosotros entender que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él da un periodo de tiempo, un periodo de gracia para que muchos se arrepientan. Se pudo haber arrepentido Balaam, se pudo haber arrepentido los madianitas, dejaron que el tiempo pasara y no se arrepintieron, no cambiaron su vida, no se dejaron llevar por el Espíritu Santo y recibieron la consecuencia. Yo quiero preguntarte en este día, ¿qué estás tú esperando para comenzar un periodo de consagración en tu vida? Dejemos ya ese pecado que nos separa de Dios. Podemos vencer el pecado con la ayuda de Cristo, para que en el juicio podamos ser nosotros justificados por la justicia de Cristo Jesús. Y eso sí realmente es para nosotros un mensaje de esperanza. Bien, hemos llegado al final de nuestro capítulo explicativo por el día de hoy. No me quiero ir sin antes leer los comentarios y saludar a todos los que escribieron en el video anterior. Tú también puedes dejar tu comentario. ¿Qué te ha parecido este capítulo, este análisis? ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? Yo con mucho gusto, después de haber analizado tu pregunta y de buscar alguna evidencia bíblica, podré darle respuesta a tu interrogante. Saluda a Dorita Martínez, dice, buen día pastor, gracias por compartir con nosotros cada explicación de cada capítulo. Maxi Ortiz, bendecido día pastor, gracias por las aclaraciones, que el Señor lo guarde y le guíe en este camino, gracias a ustedes por sus buenas palabras. Irma Delia Quispe, buen día pastor, gracias por la explicación, que Dios le siga bendiciendo. Farab Elizabeth dice, buenos días, hace pocos días he encontrado su canal y estoy aquí aprendiendo, gloria a Dios por eso. Gracias a Dios y le bendiga para que siga enseñando. También Farab Elizabeth, no es la misma Farag Uriana de Venezuela, ¿no? Ya tenemos dos personas que se llaman Farag. Ella también pide oración por su vida espiritual. Por supuesto que sí, estaremos orando por ti. Nimia del Valle dice, buenos días, escuchando sus enseñanzas desde Venezuela, en el estado Zulia. Dios le continúe llenando de infinitas bendiciones a usted y a su familia. Ana Rojas, que el Espíritu le guíe y le dirige y le acompañe en su ministerio. Buen día. Tenga usted, hermano Alexander, gracias por su tiempo de antemano, por compartir el mensaje. Gracias a ti por estar cada día en este canal de esperanza. Sofildel, buenos días, pastor. Buscaba desde las 3 de la mañana. Gracias por la explicación. Bueno, sí, en esta oportunidad yo estoy subiendo los videos un poquito más tarde porque he tenido algunas responsabilidades y siempre grabar estos videos toma tiempo. Ya incluso estoy tratando de no editarlos tanto, sino dejarlos ya natural, para que de esta manera no perder tanto tiempo en la edición. Así que muchas gracias, Sofi, por tu comentario. Nereida Seminario dice, pastor, buenos días. Los votos se refieren a las promesas que uno hace, ¿verdad? Los votos. En el video anterior estábamos hablando de los votos, los compromisos que se hacen con Dios, las promesas que le hacemos a Dios. Eso es verdad.
Y por último tengo a Lucía Sen, que dice, vean la gran ramera expuesta a la luz de la Tanakh. No sé, Lucía, ¿qué me quieres decir con eso? Pero sí quiero aprovechar tu comentario para decir que la Tanakh es lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. La Tanakh es la Torá, que son los primeros 5 libros de Moisés, que son los que estamos estudiando. Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, esa es la Torá. La Tanakh viene siendo entonces el Nevi'im. El Nevi'im son los profetas, los libros proféticos, y el Ketubim, que son los escritos, también conocidos como los Salmos. Entonces la Tanakh es la totalidad de lo que para nosotros sería el Antiguo Testamento. La Torá, el Nevi'im y el Ketubim. Gracias también a todos los que dejan sus me gusta y aunque no dejan sus comentarios, pasan cada día por este canal de esperanza. Vamos a orar y estaremos despedidos de este estudio por el día de hoy. Querido Padre, muchas gracias por la oportunidad de abrir con libertad tu palabra y muchas gracias también por todas aquellas personas que cada día se dan cita para estudiar estos mensajes de esperanza. Ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que tú has revelado. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza en los momentos de nuestra debilidad. Si hay algo que dejar, si hay algo que tenemos que rechazar de nuestra vida, ayúdanos, Señor, a purificarnos con el fuego que el Espíritu Santo imparte en cada uno de nosotros. Límpianos, Señor, santifícanos y permítenos entender la obra que Cristo hace en nuestro favor en el santuario celestial. Gracias, Padre, porque nos escuchas y nos encaminas por el sendero de la rectitud. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, la invitación es para el día de mañana, cuando continuaremos con esta guía, este estudio, este análisis de la palabra del Señor. Ahora, al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga. Feliz día. Capítulo 31. Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián, y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12.000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finees, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños, y todas sus bestias, y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el botín y los despojos al campamento, en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar, y todos los príncipes de la congregación, a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles, y toda obra de pelo de cabra, y todo utensilio de madera. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Y Jehová habló a Moisés diciendo, toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar, y los jefes de los padres de la congregación, y partirás por mitad de ese botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra, y toda la congregación. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás, y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas, que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés.
Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675.000 ovejas, 72.000 bueyes y 61.000 asnos. En cuanto a personas, de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32.000. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337.500 ovejas. Y el tributo de las ovejas para Jehová fue 675. De los bueyes, 36.000. Y de ellos el tributo para Jehová, 72. De los asnos, 30.500. Y de ellos el tributo para Jehová, 61. Y de las personas, 16.000. Y de ellas el tributo para Jehová, 32 personas. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová al sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés. Y de la mitad para los hijos de Israel que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra, la mitad para la congregación fue de las ovejas 337.500, de los bueyes 36.000, de los asnos 30.500, y de las personas 16.000. De la mitad, pues, para los hijos de Israel tomó Moisés uno de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de lo que ha hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas todas elaboradas. Y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fue 16.750 siclos. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión para memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. לא שאותנו תיהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את פני האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם. הוא גואלנו, אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בתיו. לא שרוקן את עצמו מכבוד, שרים אנו שיר אהבה. הלך אל הצלב בעד השמחה, לעשות רצונו של האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם. הוא גואלנו, אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בתיו. לכבוד אדוננו נחיה את חיינו, כל יום כמו שיר אהבה. נמות לעצמנו כי במשיח קמנו איתו לתחייה. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם. הוא גואלנו, אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בתיו. שרים לו שיר אהבה, נשיר לו לעד, לעד. ועתה בואו
כל